Clara llevaba años soñando con tener su propio rincón de paz. Un lugar lejos del ruido de la ciudad, donde pudiera recuperar energías y sentirse en casa. Después de años de trabajo duro y ahorros, por fin lo logró. Compró una casita acogedora en la orilla de un lago, a poco más de 1 hora de Valencia. Era su paraíso. Se imaginaba recibiendo amigos, organizando cenas tranquilas al atardecer, leyendo libros en la terraza mientras el sol se reflejaba en el agua. Pero lo que más la emocionaba era compartir todo eso con su pareja, Joaquín. Durante los primeros meses todo fue perfecto. Joaquín parecía tan feliz como ella. La ayudó a escoger muebles, pintaron las paredes juntos, incluso construyeron una pérgola de madera frente al lago. Clara pensó que por fin estaba construyendo una vida como en sus sueños. Hasta que un día, todo cambió. Era una tarde tranquila. Clara preparaba una cena especial cuando Joaquín, de pie frente a la ventana, sin siquiera mirarla, dijo con voz tensa: «Tenemos que hablar». Clara apagó la hornilla y se sentó, nerviosa. El tono de su voz no presagiaba nada bueno. «¿Qué ocurre?», preguntó, conteniendo el aliento. Joaquín suspiró profundamente. «He estado pensando, y he decidido que Irene y Mateo se mudarán aquí con nosotros». Clara parpadeó, confundida. «¿Irene, tu exmujer?» «Sí. Están pasando por un mal momento. Su piso es pequeño, y Mateo necesita un espacio mejor. Aquí hay lugar de sobra». Clara sintió como algo se rompía dentro de ella. «¿Y tú crees que eso está bien? ¿Que simplemente puedes traer a tu ex y a su hijo a vivir aquí, sin siquiera consultármelo?» Joaquín se encogió de hombros. «Tendrás que acostumbrarte. Ya está decidido. Irene vendrá en unos días». La noticia fue como un balde de agua helada. Clara se levantó en silencio y subió a su habitación. No iba a discutir. No tenía fuerzas. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama, con el corazón destrozado. El hogar que había construido con tanto amor ahora sería invadido por alguien que representaba el pasado de Joaquín, y no el futuro que ella había imaginado. Pero esa noche, mientras lloraba en silencio, Clara recordó algo: el título de propiedad de la casa no estaba a nombre de Joaquín. Estaba a nombre de su madre, doña Carmen, quien la había ayudado a formalizar la compra como medida de seguridad. Y eso lo cambiaba todo. Al día siguiente, Clara llamó a su madre. Su voz temblaba de frustración y tristeza. «Mamá, necesito tu ayuda», dijo apenas Carmen respondió. «Clara, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?». Clara le contó todo. La decisión unilateral de Joaquín, la llegada inminente de su exmujer Irene y del pequeño Mateo, la sensación de traición, de haber sido utilizada. Carmen escuchó en silencio, sin interrumpir, con una calma que a Clara le pareció reconfortante. «Hiciste bien en contarme, hija», dijo finalmente. «Vamos a resolver esto». «¿Te acuerdas que la casa está a mi nombre?». Clara asintió, conteniendo las lágrimas. «Pues entonces la vamos a vender. Cuanto antes». Por primera vez en días, Clara sintió alivio. Había una salida. «¿Y Joaquín?», preguntó. «¿Qué pasará cuando se entere?». «No es tu problema», dijo Carmen con voz firme. «Él tomó su decisión. Ahora nos toca a nosotras tomar la nuestra». Carmen se puso en contacto con una amiga suya, Mercedes, que era agente inmobiliaria en Valencia. En menos de una semana, ya había un par de interesados serios en la propiedad. El proceso se puso en marcha con eficiencia casi quirúrgica. Mientras tanto, Clara mantuvo la calma. No le dijo nada a Joaquín. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando era necesario. Se convirtió en una actriz experta en aparentar normalidad. Joaquín, por su parte, estaba entusiasmado con la llegada de Irene y Mateo. Viajó durante 2 días a Alicante para ayudarles a empacar sus cosas y preparar la mudanza. Clara aprovechó su ausencia para terminar de firmar los documentos de venta y entregar las llaves simbólicas a la pareja compradora, una pareja mayor, jubilados madrileños llamados Antonio y Zulema,
que habían soñado con una casa tranquila junto al agua. Les encantará vivir aquí, les dijo Clara con una sonrisa triste pero decidida. ¿Y tú, hija, dónde vivirás?, preguntó Zulema. Donde me lleve la vida, respondió Clara. Pero no será aquí. 2 días después, Joaquín regresó con Irene y Mateo. Venían llenos de maletas, cajas, juguetes. Clara los vio llegar desde la ventana del dormitorio, su corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de resolución. Joaquín bajó del coche, estiró los brazos y aspiró el aire fresco del lago. «Ya estamos en casa», dijo sonriendo a Irene, que lucía nerviosa pero esperanzada. Mateo se bajó sin entusiasmo, pegado a su consola portátil. «Vamos, Clara estará feliz de vernos», añadió Joaquín. Al acercarse a la puerta, vieron a una pareja esperándolos en el porche. «¿Quiénes son?», preguntó Irene en voz baja. «No lo sé», respondió Joaquín, frunciendo el ceño. Antonio se adelantó y tendió la mano. «Buenas tardes». «¿Ustedes son Joaquín e Irene?». «Sí», respondió él, aún confundido. «Soy Antonio y esta es mi esposa, Zulema. Compramos esta casa la semana pasada. Hoy es el día de la entrega oficial». Joaquín se puso pálido. «¿Compraron qué?». «La casa», dijo Zulema amablemente. «Carmen, la madre de Clara, nos la vendió». El mundo de Joaquín pareció derrumbarse en ese instante. «Debe ser un error». Clara nunca dijo nada. «No hay error», dijo Antonio con calma. «Aquí están los documentos. La propiedad ya no le pertenece». Joaquín miró a Clara, que salió entonces de la casa. Iba vestida sencillamente, con una pequeña mochila en la espalda. «Clara, ¿qué es todo esto?». «Esto», respondió ella, «es consecuencia de tus decisiones». Se giró sin esperar respuesta, subió a un taxi que la esperaba a pocos metros y partió sin mirar atrás. Clara no tenía un destino claro. Solo sabía que no podía seguir allí. Había empacado lo necesario, dejó el resto atrás y se marchó. Valencia era grande, pero en ese momento le pareció un desierto de concreto y ruido. Caminó sin rumbo por calles desconocidas hasta que se detuvo en un parque. Las hojas secas crujían bajo sus pies, el aire olía a tierra húmeda y castañas asadas. Se sentó en un banco cerca de un viejo roble. Cerró los ojos. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron. Se sentía sola, vacía, traicionada por el hombre al que había entregado su corazón. ¿Por qué nadie pensaba en ella? ¿Por qué siempre tenía que ser la que cedía? Fue entonces cuando la vio. Una mujer, sentada en el otro extremo del banco. Llevaba una falda larga con flores, un abrigo de lana rústica y un pañuelo cubriéndole el cabello negro azabache. Su piel era morena, sus ojos oscuros, sabios. Tosía con fuerza, y su rostro mostraba signos de cansancio. Clara dudó, pero su instinto fue más fuerte que su miedo. ¿Está bien?, preguntó con suavidad. La mujer la miró de reojo. «Estoy viva». «Ya es bastante», respondió con voz ronca. «¿Quiere que llame a un médico?». La mujer negó con la cabeza. «Ya salgo del centro de salud. Tengo bronquitis, nada grave. Pero me quedé sin dinero para los medicamentos». «Yo puedo ayudarla», dijo Clara sin pensarlo demasiado. «Solo deme la receta». La mujer la miró, sorprendida. «¿Y tú por qué haces eso?». «Porque alguien tiene que hacerlo», dijo Clara, con lágrimas aún frescas en las mejillas. La mujer le entregó el papel. Clara corrió hasta la farmacia más cercana, compró lo recetado y también una botella de agua, algunas frutas y una barra de chocolate. Al regresar, la mujer la esperaba sentada en la misma postura. Pero cuando Clara le pasó las bolsas, le tomó de la mano. En ese momento, algo ocurrió. La mujer se estremeció. Cerró los ojos como si viera una imagen. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No vayas allí»,
dijo la mujer, sin soltarle la mano. No rechaces la vida que llevas dentro. Clara se quedó helada. ¿Cómo sabe? No lo sé, interrumpió la mujer. Pero lo sentí. Tú estás esperando una niña. Y estás por tomar una decisión de la que te arrepentirás. ¿Quién es usted? Me llamo Carmen. ¿Y tú? Tú no estás sola. La mujer tosió de nuevo, con fuerza. Clara, sin saber por qué, se sintió incapaz de marcharse. ¿Dónde vive? A unas calles. Pero no creo que llegue sola hoy. Vamos. Yo la acompaño. Así fue como Clara terminó pasando la noche en la casa de una gitana enferma y su hija de 5 años, Luna. Un refugio inesperado. Un comienzo nuevo. El pequeño apartamento de Carmen era modesto pero cálido. En la sala había una alfombra tejida a mano, un sofá viejo con cojines de colores y una pequeña estufa que crepitaba con leña. Luna, la hija de Carmen, miraba a Clara con ojos grandes y curiosos. Pronto, ambas congeniaron. Clara no tardó en ayudar con la cena y lavar los platos, sintiéndose útil por primera vez en semanas. Carmen, pese a la enfermedad, no perdía el buen humor. A ti te han roto el corazón, dijo una noche mientras bebían infusión de manzanilla. Pero el destino te tiene preparada una historia muy distinta. Clara no respondió. Solo asintió, como si ya no tuviera energía para cuestionar nada. Los días pasaron. Clara acompañó a Carmen al médico, cocinó para Luna, ayudó en el pequeño puesto de frutas que la mujer tenía en el mercado. En las tardes, se sentaban en la cocina y hablaban durante horas. Carmen le contó su historia, cómo había criado a Luna sola, sin que el padre jamás diera la cara. Cómo había salido adelante vendiendo lo que podía, sin pedirle nada a nadie. Nunca esperes que otros te salven, Clara, decía. Pero nunca rechaces una mano amiga. A veces, lo que llega de forma inesperada, es lo que más necesitas. Una noche, mientras Luna dormía, Carmen habló de nuevo del momento en el parque. De la visión. Cuando toqué tu mano, vi algo. Algo raro, 2 mujeres en una sala de parto. Una joven pobre, sucia, casi una indigente. La otra, elegante, bien vestida, acompañada por un hombre. Clara la escuchaba con el ceño fruncido. Las 2 dieron a luz a niñas, casi al mismo tiempo. Pero cuando nadie miraba, la joven cambió a las bebés en las cunas. Clara se quedó helada. ¿Y qué significa eso? Carmen la miró con seriedad. Significa que tú no eres quien crees que eres. Que quizás, la vida te fue robada el día en que naciste. Clara no supo qué decir. Se quedó en silencio, con las manos apretadas. ¿Y cómo sabes que eso tiene que ver conmigo? Lo sé. Como sé que tu verdadera madre aún vive. Y que está buscando algo que perdió sin saberlo. Aquel fue el principio de la nueva búsqueda de Clara. Una búsqueda que la llevaría a la raíz de su propia existencia. Y al mayor descubrimiento de su vida. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de Carmen resonaban como un eco dentro de su cabeza. ¿Podía ser cierto? ¿Había sido cambiada al nacer? ¿Y si su vida no le pertenecía realmente? Se levantó temprano, con una decisión tomada. Al día siguiente fue directamente al centro médico donde, según sus papeles del orfanato, había nacido. No le dijo a Carmen que iría. No quería que pensara que había perdido el juicio. Pero algo en su interior, una voz muy antigua y muy firme, le decía que debía saber la verdad. En recepción explicó que necesitaba consultar archivos antiguos. Por suerte, una enfermera mayor, amable y con ojeras profundas, se ofreció a ayudarla. Naciste el 17 de marzo del 2003, ¿no es así? Preguntó hojeando una enorme carpeta. Sí. Mi madre me dejó en el hospital. Nunca volví a saber de ella. Aquí estás, susurró la mujer, señalando un registro con su dedo. Niña sin nombre, madre desconocida.
Traída por ambulancia desde el mercado central, en trabajo de parto avanzado. Madre se negó a dar datos personales. Clara sintió que el estómago se le cerraba. ¿Y hubo otros nacimientos ese día? Déjame ver, buscó unas líneas más arriba. Sí. Otra niña, nacida unos minutos antes. Madre, Antonia de la Vega. Padre presente en el parto. Bebé sana. Salieron del hospital 3 días después. El corazón de Clara latía con fuerza. ¿Puedo ver ese registro? La enfermera asintió. Clara leyó todo lo que pudo. Dirección, número de contacto, fecha exacta. Lo copió todo en una hoja que dobló con cuidado y guardó en su bolso como si fuera oro puro. Salió del hospital temblando. Caminó sin rumbo por las calles de Valencia hasta que llegó de nuevo al apartamento de Carmen. Cuando entró, la gitana la miró como si ya supiera lo que había hecho. «¿Fuiste al hospital?», dijo sin preámbulo. Clara asintió. «Encontré el nombre de la otra madre. Antonia de la Vega. Vive todavía en la ciudad. Y tengo su dirección». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Carmen, sin juzgarla. Clara tragó saliva. «La voy a ver. Necesito saber. No puedo vivir con esta duda». «No irás sola», dijo Carmen con voz firme. «Iremos juntas». Y así, al día siguiente, ambas, con Luna de la mano, subieron a un taxi rumbo a una urbanización elegante al otro lado de la ciudad. El corazón de Clara latía con fuerza. Iba a tocar una puerta que podía cambiarlo todo. Y aún no sabía si estaba preparada para la respuesta. El taxi se detuvo frente a una elegante casa de fachada blanca, rodeada por cipreses recortados con precisión. Clara miró la vivienda con una mezcla de nerviosismo y asombro. ¿De verdad había nacido para vivir en un lugar como ese? ¿Era esta la vida que le fue robada? Carmen le apretó suavemente la mano. ¿Estás lista? Clara asintió, aunque por dentro todo le decía que retrocediera. Sin embargo, dio el paso. Caminó con firmeza hacia el portón, tocó el timbre y esperó. Una voz femenina respondió desde el interfono. Sí. Buenos días. ¿Se encuentra la señora Antonia de la Vega? Quisiera hablar con ella, sobre su hija. Hubo un silencio. Luego, el clic de la cerradura electrónica. El portón se abrió con un suave chirrido. Del otro lado apareció una mujer de unos 50 años. Elegante, con un vestido azul marino de lino y perlas discretas en las orejas. Su rostro mostraba serenidad, pero sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó sin rodeos. Mi nombre es Clara. Y esta es Carmen. Podría parecerle una locura, pero necesito hacerle una pregunta. ¿Puedo pasar? Antonia dudó por un momento, pero al ver la seriedad en el rostro de Clara, se hizo a un lado. Adelante. Entraron a un salón decorado con un gusto exquisito. Flores frescas, fotografías familiares en marcos dorados, una lámpara de cristal. Clara se sintió fuera de lugar. Antonia sirvió té y se sentó frente a ellas. ¿Qué es lo que quieren saber? Clara respiró hondo. Usted tuvo una hija hace 20 años. En el hospital de San Benito. El mismo día que otra mujer, sin nombre, trajo al mundo a otra niña. Creo que alguien cambió a las bebés. La expresión de Antonia cambió. Su rostro palideció. ¿Qué está diciendo? Creo que, la niña que usted crió no era su hija. Creo que esa niña soy yo. El silencio se volvió denso. Antonia se llevó una mano al pecho. Mi hija, murmuró. María falleció hace 10 años. Tenía problemas del corazón. Pero, siempre fue tan sana al nacer. No entendíamos qué pasó. Los médicos insinuaron que era culpa mía. Carmen intervino con voz suave. Tal vez no era su hija.
Tal vez crió a la hija de otra mujer. Antonia se cubrió la boca con las manos. Lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Tienes pruebas?, susurró. No aún. Pero puedo hacerme una prueba de ADN. Antonia se levantó sin decir palabra. Caminó hasta una vitrina, abrió un cajón y sacó una pequeña caja con mechones de cabello. La entregó a Clara. Esto es lo único que conservo de mi María. Si esto puede ayudarnos a saber la verdad, hágalo. Clara sintió que sus manos temblaban al recibirla. Todo podía cambiar. O no cambiar nada. Pero por fin tendría una respuesta. Al despedirse, Antonia tomó las manos de Clara entre las suyas. Si lo que dices es cierto, no te dejaré ir otra vez. Clara salió de la casa con el corazón latiendo desbocado. Carmen la abrazó mientras caminaban hacia el taxi. Sea cual sea la verdad, susurró la gitana, ahora empieza tu verdadera historia. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Clara miraba por la ventana del taxi, observando cómo las calles de Valencia pasaban como ráfagas borrosas. En sus manos, sostenía la pequeña caja con el mechón de cabello de María, la niña a la que Antonia había criado creyéndola su hija. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que Carmen y Luna podían escucharlo. Cuando llegaron al apartamento, Carmen preparó té y encendió una vela en la cocina. Mañana, dijo Clara al sentarse. Mañana llevaré esto al laboratorio. No puedo esperar más. Carmen asintió en silencio. ¿Y si no soy su hija?, preguntó Clara de pronto. ¿Y si todo esto fue solo una coincidencia absurda? Entonces sabrás que lo intentaste. Y no vivirás con la duda, respondió la gitana con calma. Pero yo sé lo que vi cuando te toqué. Tú eres parte de esa historia. Al día siguiente, Clara fue a una clínica privada. Explicó lo sucedido, mostró el mechón de cabello y se sometió a una prueba de ADN. Le dijeron que los resultados tardarían entre 5 y 7 días. Esos fueron los días más largos de su vida. Mientras tanto, la vida en casa de Carmen seguía su curso. Clara ayudaba en el mercado, cuidaba a Luna, le leía cuentos antes de dormir. Por las noches, se sentaba en la pequeña terraza del apartamento, mirando las estrellas, preguntándose cómo habría sido crecer con una familia como la de Antonia. Con un padre, una madre, un apellido. Una tarde, justo cuando regresaban del mercado, sonó el teléfono. Era el laboratorio. Señorita Clara Morales, tenemos sus resultados. El corazón se le detuvo por un instante. Sí, dígame. El perfil genético es 99,9% compatible. Usted es biológicamente hija de la señora Antonia de la Vega. Clara se quedó en silencio. El mundo pareció ralentizarse. ¿Se encuentra bien, señorita? Sí, sí. Gracias. Colgó y se sentó en el borde del sofá. Es verdad, susurró. Soy su hija. Carmen la abrazó sin decir nada. Las lágrimas rodaban por el rostro de Clara, mezcla de alivio, tristeza y vértigo. Una parte de su vida había muerto. Y otra acababa de empezar. Esa noche, Clara llamó a Antonia. Soy yo. Tengo los resultados. Y soy tu hija. Del otro lado de la línea, hubo un largo silencio. Luego, sollozos ahogados. Ven a casa. Por favor. Esta vez no te dejaré ir. Clara colgó el teléfono con la certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. El sol caía sobre los tejados de Valencia cuando Clara se detuvo frente al mismo portón blanco. Esta vez no estaba temblando. Esta vez no sentía miedo. Era una mezcla entre ansiedad y una ternura extraña, como si regresara a un lugar que, sin haber habitado nunca, le perteneciera desde siempre. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Antonia estaba allí. Con el rostro demacrado por noches sin dormir, pero con una sonrisa luminosa que le quitaba años de encima. Sus ojos, hinchados por el llanto, parecían dos espejos. Clara,
susurró, y abrió los brazos. Clara se dejó envolver. Fue un abrazo silencioso, largo, tembloroso. Como si el tiempo perdido quisiera colarse entre sus dedos y no dejar escapar ni un segundo más. Antonia la llevó al salón, le sirvió un té, le ofreció galletas y una manta para el regazo, como hacen las madres con sus hijos en invierno. No puedo creer que estés aquí. Que sigas viva. Que seas tú, murmuró ella, sin dejar de mirarla. Clara la observaba con timidez. Cada rincón de la casa le parecía familiar y ajeno al mismo tiempo. Se fijó en las fotos en la pared. Antonia, su esposo, y un niño. Ese es mi hijo, Andrés. Tiene 10 años. Antonia suspiró. Nunca le hablamos de María. Le dijimos que tuvo una hermana que falleció antes de que él naciera. Pero ahora no sé cómo contarle que tiene una hermana viva. Una que nos fue robada. Clara bajó la mirada. No sé si podré ser parte de esta familia. No sé cómo encajar. No tienes que encajar en nada, respondió Antonia, arrodillándose frente a ella. Solo quiero conocerte. Saber qué te gusta, qué has vivido, qué sueños tienes. Quiero recuperar el tiempo, aunque sea un poco. Si tú me dejas. Quiero, dijo Clara, y esta vez no lo dudó. Pasaron la tarde juntas. Hablaron de su infancia, del orfanato, del instituto, de Carmen. Antonia lloró al saber por todo lo que había pasado su hija, al saber que había crecido creyendo que nadie la quería. Me juré proteger a mi hija, dijo en voz baja. Y fallé. Pero ahora tengo otra oportunidad. Si tú me la das. Cayó la noche. Cuando se marchó, Clara prometió volver. ¿Vendrás mañana? Preguntó Antonia. Sí, respondió, y lo sintió como una promesa sagrada. Al llegar al apartamento, Carmen la esperaba con sopa caliente y una sonrisa tranquila. ¿Cómo fue? Clara la abrazó. Fue como volver a respirar. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Porque algo en su alma se había acomodado. Porque había encontrado una pieza perdida de su historia. Y porque sabía que, a partir de ahora, su vida podía empezar de verdad. Las semanas siguientes pasaron como un suspiro. Clara comenzó a visitar con frecuencia la casa de Antonia. Al principio, era simplemente una invitada, té por las tardes, conversaciones largas, paseos breves por el jardín. Pero poco a poco, el ambiente se volvió más cálido, más familiar. Antonia ya no la llamaba Clara, sino mi niña. Y aunque a veces ese apelativo la sorprendía, a Clara le gustaba. Era algo que nunca había tenido. Un día, cuando llegó a la casa, Antonia le tenía una sorpresa. Andrés está en casa hoy. Me gustaría que lo conocieras. Clara se quedó paralizada. ¿Él sabe? Le conté. No todo, por supuesto. Le dije que tienes una historia difícil, pero que eres su hermana. Que viniste a conocernos. ¿Y cómo lo tomó? Dijo, tengo una hermana, que bien, juega videojuegos. Clara no pudo evitar reír. No estoy segura de que vaya a caerle bien entonces. Antonia la guió hasta la sala. Andrés, un chico delgado y vivaz, con el mismo brillo en los ojos que ella había visto en sus propias fotos de infancia, la miró con curiosidad. ¿Eres Clara? Sí. ¿Eres mi hermana? Sí, parece que sí. Él la observó en silencio por un segundo y luego, sin más, le tendió una consola. Mario Kart. Y así, entre risas, empujones amistosos y carreras virtuales, Clara sintió que algo dentro de ella sanaba. No sabía lo que era tener un hermano, pero eso, aquello tan sencillo, tan cotidiano, se sentía perfecto. Mientras tanto, Carmen la animaba a dar el siguiente paso. Tienes que enfrentarte a la otra mujer, dijo una noche mientras tejía una manta para Luna. A la que cambió tu destino. ¿Para qué? ¿Para qué remover todo eso? Para entenderte.
Para cerrar el ciclo. Para no vivir con preguntas sin respuesta. Clara lo pensó durante varios días. Pero al final, supo que Carmen tenía razón. Fue al hogar de ancianos otra vez. La mujer que había conocido como Otilia seguía allí, en la misma silla, con la misma mirada perdida. ¿Recuerda quién soy? La mujer la miró. Por un instante, pareció confusa. Luego, rió entre dientes. Claro que sí. Tú eres la que tuvo suerte. Clara tragó saliva. ¿Por qué lo hizo? Porque pude. Porque la vida fue cruel conmigo. Nadie me dio una oportunidad. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Me robó mi vida. ¿Y qué sabías tú de la vida que te robé? ¿El amor de mamá y papá? ¿Escuelas privadas? ¿Un cuarto con juguetes? ¿Y crees que eso te habría salvado de sufrir? Nadie se salva, niña. Clara la observó con mezcla de ira y compasión. Aquella mujer rota, con los ojos apagados, no era una villana. Era apenas un espectro de lo que alguna vez fue. Espero que encuentre paz, dijo Clara en voz baja y se marchó. En los días siguientes, Clara comenzó a escribir. Un diario. Una historia. Su historia. Quería recordar cada momento, cada descubrimiento. Quería honrar a Carmen, a Luna, a Antonia. Y a sí misma. Un domingo por la tarde, Antonia le entregó un sobre. Esto es para ti. Dentro había los papeles del apellido de la Vega, el suyo, oficialmente, si lo aceptaba. ¿Puedo pensarlo? Claro, mi amor. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Clara ya sabía la respuesta. Sí. Quería llevar ese apellido. Pero no por la familia. Por ella. Por la niña que sobrevivió. Por la joven que buscó respuestas. Y por la mujer en que estaba empezando a convertirse. Era primavera en Valencia. Las calles olían a azahar, los árboles florecían con exuberancia, y el cielo parecía más azul que nunca. Clara caminaba por una de esas avenidas soleadas con pasos tranquilos, su bolso colgado al hombro y una carpeta bajo el brazo. Llevaba en ella el acta de cambio de apellido, su nueva identificación, y algo más importante, la certeza de que, después de muchos años, finalmente pertenecía a algún lugar. En el buzón del pequeño apartamento que ahora compartía con Carmen y Luna, alguien había escrito con letra torpe pero esmerada, familia de la Vega Morales. Clara sonrió al verlo. Había decidido mantener también el apellido Morales. No por su pasado, sino por Carmen. Porque esa mujer la había salvado, la había sostenido cuando el mundo se derrumbaba. Carmen la esperaba en la cocina, con una olla de arroz con leche y la pequeña Luna jugando con muñecas en el suelo. ¿Entonces lo hiciste? Preguntó. Clara asintió, sacando la documentación. Ya está. Soy Clara de la Vega Morales. Suena elegante. Carmen rió. Como una escritora famosa. Eso quiero ser. Clara se sentó junto a ella. Tengo mucho que contar. En casa de Antonia, todo era diferente también. Se habían guardado las fotos de María, no como olvido, sino como tributo. Una nueva foto, de Clara y Andrés en el parque, había tomado el lugar central en la repisa del salón. ¿Y esta quién es? Preguntaban las visitas. Mi hija, decía Antonia sin dudar. La vida nos la devolvió. Nikita volvió. Lo intentó. Le juró a Clara que la amaba, que todo había sido un malentendido, que su madre había actuado a sus espaldas. Pero Clara lo miró con otros ojos ahora. Gracias por quererme. Gracias por hacerme creer, por un momento, que merecía amor. Pero mi camino sigue por otro lado. Y no quiero volver a sentirme como me sentí aquel día. Nikita bajó la mirada. No insistió. Clara publicó su primera novela 2 años después. Se titulaba La niña del mercado.
Narraba la historia de una joven que fue cambiada al nacer y que tuvo que reconstruirse pieza por pieza, entre la verdad y el perdón, entre la pérdida y el reencuentro. La dedicatoria decía: para Carmen, que me enseñó a sanar. Para Antonia, que me enseñó a esperar. Para todas las niñas que un día se sintieron perdidas. Ustedes también pueden encontrarse. Una mañana, Luna, ya con 6 años, le preguntó a Clara: ¿y tú quién eres? Clara la levantó en brazos, la giró en el aire y respondió con una sonrisa luminosa: soy alguien que volvió a nacer. Y en su corazón, lo sabía, esta vez, de verdad. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela en los comentarios.